Hola, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy María José Valenzuela y hoy día los invito a pintar este carrizo que está hecho en tonos bastante monocromáticos, solo dos colores, y tiene un aura de tranquilidad, de calma, de serenidad que a mí me gusta mucho. Espero que disfruten este proceso conmigo. ¡Vamos! Ya, hoy día vamos a pintar un, una pintura bastante monocromática en donde voy a utilizar principalmente dos colores, que es este, Raw Amber, se puede ver, para el fondo. Vamos a teñir el fondo para que no sea blanco, sino de este color cafezoso. Y vamos a usar el sepia. Y si los mezclamos, sería así. Entonces acá ya tengo mi dibujo. Vamos a comenzar por mojar toda la pintura, todo el papel. Lo mojamos entero, incluido esta como semilla, junco, pajita que vamos a pintar. Ya que no importa, está todo en los mismos tonos y en realidad no hay blancos en esta pintura. Así que lo mojamos todo, le damos varias pasadas. Aquí saco un pelito que tiene. Y tenemos que fijarnos de que no hayan pozas de agua, que esté homogéneamente distribuido, y es bueno esperar un tiempo a que el agua se vaya absorbiendo. Mientras se va absorbiendo en el papel, yo voy repasando con esta brocha. Esta brocha es de Rafael Soft Aqua. No es ni muy grande ni muy chica y es suavecísima, a mí me encanta. 3/4, 20 milímetros. Si continuamos, al ir pasándolo de esta manera, nos aseguramos de que no se formen estas pozas y de que quede homogéneamente distribuido. Para hacer un fondo es importante tener esta base de agua, si no, nos van a quedar marcas, no va a quedar suave el fondo. Ahí asegurándome de que se vea el dibujo entero. Yo tengo que, al mirarlo desde el borde, tengo que poder ver que hay un cierto brillo con la rugosidad del papel, pero no más que eso. Nos aseguramos sí que el masking tape, si es que le quisimos hacer un borde blanco a nuestro dibujo, el masking tape esté apretadito contra el papel, porque si no se nos va a meter la pintura por debajo. De hecho, a mí se me olvidó hacer ese paso, así que quizás me quede así. Luego entonces
mientras esperamos que se vaya absorbiendo, tenemos que hacer suficiente cantidad de pintura para poder hacer esta aguada del fondo antes de empezar. Acá yo estoy sacando el raw amber. Y perdón, pero me aprendí los nombres. La mayoría de los nombres me los aprendí en inglés. Sobre todo porque lo compro harto en Amazon. Lo encuentro en inglés. Y porque también a mí me gusta estudiar y observar de otros artistas. Y que muchos de ellos hablan inglés. Ya, entonces aquí tenemos una aguada. Estoy mirando el papel de nuevo. A ver cómo está. Sigue brillando por todas partes. Y entonces, ¿ves que el papel está levemente inclinado? Entonces voy a mojar bien esto. Y voy a partir de arriba hacia abajo. En este dibujo no todo tiene el mismo color, no todo el fondo. Hay algunas partes que son más fuertes, más oscuras, y hay otras partes más claritas. Sobre todo la parte de arriba es un poco más oscura. Si se fijan, la mezcla de color que yo hice es bastante clara. Entonces ahora que ya hice esta primera base, yo digo ya, quiero oscurecerlo un poquito más por arriba. Y este proceso tiene que ser rápido porque tengo que hacerlo mientras esté bastante mojado, si no se van a hacer las marcas del pincel, van a quedar. Y lo otro que yo quiero hacer aquí es que quiero marcar unas ciertas nubes o cierta oscuridad en la parte de atrás. Eso lo tengo que hacer ahora. Mientras esté mojado, yo puedo seguir pasando. Si ya veo que se empieza a secar, me tengo que detener. Aquí estoy suavizando un poquito el borde de esta nube, que quiero que quede bien suave, bien suave, que se note así como un oscurecimiento, ¿no? Ya. Acá arriba ya se empezó a secar. Y entonces si yo volviera a pasar, básicamente dejaría una marca. Ya no sería homogéneo, suave, y tendría que, si ya pasé de nuevo, pasar de nuevo por todo, porque donde sea que pase el pincel ahora, va a marcar. Así que tengo que esperar a dejar que se seque esta primera capa. Ahora que se secó, podemos ver que se aplanó un poquito el papel. De hecho está un poco húmedo y por eso sigue un poco
curvo. Y lo otro que podemos ver es que los colores se apagaron. Y eso siempre pasa. Se apagan los colores cuando se seca la acuarela. Vamos a dibujar entonces acá esta parte de las semillas. Y lo vamos a hacer de dos maneras. Primero vamos a partir haciendo un fondo bien clarito con el mismo color y tratando de que se mezcle un poquito con el fondo, el cielo. Y por lo tanto yo estoy pasando el pincel, estoy humedeciendo el papel y me estoy pasando de la línea. Precisamente para que quede un poco de este color más oscuro en el fondo y no haya un borde tan delimitado. Me interesa sobre todo que para ese lado sea suave. De hecho, tanto así que mejor voy a secar el borde de la derecha para que ese sí sea un poco más fijo. Ya, ahora que lo tengo humedecido, nuevamente saco este y no lo saco tan oscuro, amber, porque esta es una capa suave que está detrás. Como pueden ver, la pintura no queda con un borde recto, marcado, sino que se difumina hacia afuera y es precisamente ese el efecto que yo quería. Y ahora entonces estoy recogiendo un poquito más de pintura. Estoy poniendo un poquito más en algunas partes para que no sea homogéneo. Una parte yo quería dejar blanca, que la pinté. Entonces le voy a quitar. Aquí también. Voy a quitar un poco. Seco. Ahí. Ya. Por si acaso, paso agua alrededor. Para que no quede ninguna marca de borde del agua. Ya. Lo otro que vamos a avanzar es en algunas de las hojas. Lo que yo quiero, por ejemplo, con esta hoja de acá, es que esté más oscura arriba y más clara abajo. Primero, con un Roamber bien aguado, le paso una primera base.
Perdón, tuve una interrupción, entonces me tuve que apurar y terminé de pintarlo rápido. Pero vamos a hacer exactamente lo mismo con esta otra de acá arriba. Entonces usábamos el Roamber bien aguado. Bien aguado. Hasta acá. Como yo lo quiero más oscuro en la punta, le voy a poner de nuevo mientras sigue húmedo un poco más. Ya bien en la punta lo quiero que sea así suavecito. De hecho, acá quizá me gustaría que fuera un poco más suave, entonces con un pincel con agua lo paso para quitarle un poco de pintura. Ya, ahora vamos a seguir con otro más. Vamos a pasar por todas las hojitas con esta primera pasada agua. Este que está en el borde de abajo es para mí el que quiero que quede más sutil, transparente. Mojo abajo y subo. Vamos a hacer el de acá. Y este que se cruza para el otro lado del tallo también tiene que ser bien suave. Entonces yo con pura agua voy a extenderlo hasta el otro lado. Entonces ahora cuando le pongo un poco de color, estoy segura que va a ser con una transición muy suave y además me aseguro que como tiene más agua todavía va a quedar muy clarito. ¿Ves que va oscuro y ahí más claro? ¿Qué más me queda? Este de aquí. Este yo quiero que pase por debajo del otro. Entonces, con el color bastante aguado, saben que me voy a achicar un número de pincel. Ahora voy a usar el número 1, me parece que ya se borró. Para hacer esta punta fina. Es
más tan fina que podríamos hacer que desapareciera un puntito y volviera a aparecer. Ya, y acá me agrando de nuevo. Aquí me detengo y continúo al otro lado. Y lo otro que voy a hacer es una primera pasada del tallo. Que también se va a ir aclarando a medida que bajamos. Entonces acá ya tomo el agua y lo extiendo con el agua. Y aquí repaso un pelito. Voy a tomar este otro pincel que tiene las celdas un poco más duras para soltar un poco la pintura que había debajo y que se junten mejor estos dos. Ahí. Ya, en este punto, ¿qué es lo que podría yo corregir? Estas puntitas, por ejemplo, que en realidad no son tan finas como yo hubiera querido. Lo primero que voy a intentar es alargarla. Entonces tomo, le quito el exceso en un poco de papel y extiendo un poco más. Lo mismo voy a hacer con esta otra. Ahí entonces no terminaron tan gruesas. Aquí voy a hacerle una segunda pasada para oscurecerle un pelito. Y lo otro es que con este mismo pincel que tiene la punta plana y las cerdas más duras, lo mojo, lo seco para que quede solo húmedo y lo paso suavemente por el borde para afinarlo. Y evalúo. Si es que encuentro que ya le quitó el borde y está bien tal cual, entonces no paso el papel este para absorber. ¿Por qué? Porque como tengo un fondo de color, si yo hubiera pasado esto y lo aprieto con la toalla nueva, entonces posiblemente le hubiera quitado demasiado color y me hubiera quedado más blanco que el fondo. ¿Qué más? Aquí no me gustó este borde que quedó un poco duro. Entonces lo suavizo. Cada vez que lo paso tengo que limpiar el pincel porque si no voy a arrastrar el color. Acá me pasó lo mismo. Quedó un poco duro ese borde. Entonces lo suavizo.
bien. Ya. Entonces, ¿cómo seguimos? Yo con el reverso de la mano toco y veo si es que se siente frío, significa que está húmedo. Ahí definitivamente está húmedo todavía, pero acá no. Entonces aquí sí podemos continuar. Ahora voy a empezar a oscurecer. Esta hoja de acá, que está delante de las otras, va a ser un poco más oscura. Como hago lo oscuro al final, voy a hacer esa que pasa por detrás. Entonces, ahora voy a empezar a usar una mezcla de el Roamber con siena. Entonces aquí estoy haciendo una mezcla de lo que ya había puesto de sepia con el Roamber. Todavía es una mezcla bastante suave. Aguada. Y aquí empiezo a dejar algunas partes sin pasar. Para que se vea el color del fondo. Le quito color y lo extiendo hasta el final. Para que sea más claro. Vamos a oscurecer este también. Y aquí empezamos a poner agua. Para que se vaya aclarando. Aquí encuentro que me quedó todavía muy clarito, entonces aprovechando que está mojado todavía, le vuelvo a pasar. Y esta punta también quiero que sea más oscura, harto más oscura, entonces le saco más sepia, un poco más concentrado. Ahí. Y le suavizo un poco el borde con agua. Seguimos con esta. Voy a humedecer un poco mis pinturas de nuevo. Saco un poco más. Uso un pincel más
la rasca. Para eso, para no echar a perder estos otros pinceles que son más delicados. Entonces acá estoy sacando el roamber y sepia. Ya, entonces vamos a continuar este. A mi parecer, aquí está un poco oscuro. Entonces voy a tomar este pincel con solo agua. Lo voy a pasar suavemente. Y lo aprieto. Y ahí entonces lo aclaré un pelito. Y este del fondo también. Y además que quiero que estas puntas tengan los bordes como más suaves. Seguimos con este entonces. Mezclo los dos colores. Voy a humedecer un poco la hoja. Esto es solo agua. Ya. Entonces ahora que está mojado, voy a pasarle esta siguiente capa de color. Y eso me va a ayudar a que quede más suavemente puesto el color sobre la hoja. Aquí me estoy deteniendo un poco más arriba. No estoy llegando hasta el final, porque el final es más claro. Entonces ahora que ya tengo todo esto y está entero mojado, tomo sepia oscuro y lo paso por el borde y por las partes que me interesan que estén más oscuras. Lo que quiero es que no sea homogéneo. Entonces con el agua yo pude asegurar de que no hayan líneas tan marcadas, que hayan transiciones más suaves, pero por otra parte tampoco quiero que sea todo del mismo color. Entonces de hecho voy a tomar un poco del otro y le voy a poner entre medio. Y aquí arrastro para llegar con menos.
al final. Ahí. Luego al secarse se va a poner más claro. Aquí también le voy a destacar un poco más este color más cafezoso. Le pongo un pelito y luego con agua lo suavizo. Ya. Vamos a continuar con este. También entonces lo mojamos primero. Y en esta pintura en específico yo quiero que los bordes queden así nítidos, pero hay otras pinturas en que no, en que me interesa que queden bastante poco nítidos o poco definidos los bordes. Y todo depende de lo que uno quiera hacer en cada pintura en específico. Entonces yo les decía, esta es más oscura. Entonces vamos con más sepia hasta el final. Aún así, el sepia es más oscuro aquí que atrás. Entonces lo refuerzo un poco acá. Le saco. Voy a usar un poco del otro. Aquí me parece que no, que se nota mucho la diferencia. Entonces le paso un poco más de este acá. Y con el pincel más fino para que mantenga cierta un poquito el color bien finito ahí, quizá un pelo más, a ver, ahí. Entonces aquí está un poco más grueso, ahí se va afinando. Más oscuro acá. Y se va aclarando para allá. La gracia de ir avanzando con todas al mismo tiempo es que yo puedo ir evaluando cómo está quedando en relación a las demás. Como la parte de acá arriba ya está seca, voy a empezar a avanzar con esto. Entonces yo me pregunto, ¿qué tipo de marca quiero hacerle? Totalmente definida, totalmente difusa. Ya hice una que era totalmente difusa, que es la parte de atrás. Ahora quiero un poco más definido. Y hacia allá me acomoda más, entonces voy a mover el papel para que me acomode más en el movimiento de la mano. Entonces lo voy a hacer así con este café.
Probemos. Entonces lo que estoy tratando de hacer es sugerencias. Sugerencias sin dibujar cada una de las semillas. Estoy sugiriendo cómo se ven, cómo se mueven y además la dirección. Van así. Entonces, entre más seco el pincel, más quebrada va a ser la marca que va a dejar. Y a mí me interesa que la marca sea quebradiza en esta parte de la pintura. Que el papel tenga un poco de aspereza también me ayuda. Este es el de grano fino. No quiero hacer una única masa de marcas. Mira, ahí me quedo muy mojado. Entonces no se me hizo esa marca como quebrada que a mí me gusta. Ya, no quiero espacios como de aire entre medio. Y es importante dejar eso. Que no sea toda la parte entera igualmente marcada. Ahí yo había dejado una parte blanca que me sirve. Aquí voy a dejar otra parte. Mm. Y lo que yo había pensado hacer era que salieran desde el otro lado y se giraban. Así. Acá yo avanzo sabiendo que voy a pasar de nuevo. Pongo entonces esta marca seca. Y me alejo y evalúo. A ver, ¿cómo voy? ¿Cómo voy? Ahora empiezo a variar. Poquito de agua. Poquitito de agua. Tomo el siena. Es bastante seco. De nuevo el pincel. Y ok. Voy a empezar a dar. Si no me hace ni una marca, obviamente es porque está demasiado seco. Ya. Voy a oscurecer algunas partes más que otras. No todo.
Yo quiero que se vea el color que hay detrás. Mm. Cómo va quedando. Voy a ponerle un poquito más de café a las hojas. Con una aguada muy suave. Esta de acá abajo la voy a intensificar con el sepia. Pero no voy a hacer una aguada, sino que le voy a hacer ya marcas secas. Entonces aquí ya empieza como a tomar la textura de la hoja. Voy a hacer lo mismo con esta otra. Aquí en esta parte de acá de frentón le voy a agregar más oscuridad. Y aquí ya no. Aquí ya empiezo con las líneas. Estoy tomando más clara, más aguada la pintura acá.
Recordad que lo que yo quiero, mi intención, es que casi desaparezca, se vaya. Como encuentro que el borde me está quedando más nítido, más marcado de lo que yo quiero, lo suavizo un poco. Solo con agua. Ya, evalúo. ¿Cómo voy? Creo que le voy a agregar una hojita muy aguada acá. Como acá. Ahí. El tallo está muy claro. Escojo sepia. Giro el pincel para que me quede en punta. Y voy por el tallo. Esta es la parte más oscura del tallo. Y aquí arriba se va viendo en algunas partes quebrado. Para abajo se va poniendo más clarito. Y llegó entonces un punto en que yo ya con el pincel húmedo únicamente sigo avanzando. Y subo y bajo. Si la diferencia entre acá y acá veo que está muy diferente, entonces le agrego un pelo acá. Y así entonces hay más continuidad. Voy a agregarle un poco más de detalles con el sepia. Que ya se me está acabando, así que saco un poco más. Saco y seco el pincel para asegurarme que esté con poca agua. Y le paso un poquito. Voy evaluando cómo están todas las hojas en relación a las otras. Esta a mí me gusta que esté más clara que esta de arriba. Esta también quiero que esté más oscura. Esta es la más clara de todas. Pero esta está muy clara todavía. Debería ser un poco más cercana a esta otra. Y esta en realidad debería estar más oscura todavía. La oscuridad y la claridad
le da la cercanía y la lejanía y el protagonismo, ¿no? Y además que le da más dinamismo a la pintura. Ya, ahí entonces esa la hice más oscura. Más. Ahora esta otra. Entonces, no parto desde la punta porque le quiero oscurecer solo esta zona central. Ay, voy a ver si moviendo la luz se ve mejor, sin tanta sombra de mi mano. Ahora que se empezó a ir el sol. Ya la de atrás está bien, pero está bien que sea más clara, pero en realidad tampoco tan plana. Entonces la agrego. Esta no quiero que se vea tanto las líneas, entonces la suavizo con un poco de agua. Ahí. Y está acá arriba que yo le había puesto una aguada de café. Ahora entonces tengo que ponerle las líneas que tienen las demás. Ahora, no necesariamente todo tiene, o sea, de hecho no todo debería tener la misma nitidez. Puedo escoger cuáles le doy más, cuáles menos. Entonces a esta, por ejemplo, le voy a dar menos, le voy a hacer menos líneas que a estas otras, pero igual algo le voy a dar. Y aquí la base es más oscura. Voy a seguir avanzando con la parte de arriba. Continúo poniendo. Y en realidad lo que quiero es que esto sea más sepia, no tan café. Que se distinga más del fondo. Aquí estoy pasando con el pincel más mojado. No está haciendo pasadas tan cortas, tan quebradas.
Y ahora estoy volviendo con la marca más chiquita. Y más quebradiza. Estoy acentuando la curva que dan. Como tiro así como algunos pelos locos como por afuera, también hago que los bordes no sean tan definidos. A ver, y evalúo cómo está en general. Me alejo. Me gusta, no me gusta. ¿Qué más le puedo seguir haciendo? ¿Está bien acá o no? ¿Hay algo que esté muy claro o muy oscuro? Justo pasando un avión. No sé si se alcanza a escuchar. Ahora me di cuenta, si es que este otro era el número 1, entonces este es 0. Tiene que ser 0. Aquí algo que a mí me gusta es que los bordes estén un poco más conectados con el fondo. Y aquí no está tan así. Y voy a entonces pasarle un poquito más de agua para conectarlo un poco. Si no, se ve como si estuviera pegado encima. Entonces ahí, no sé si se alcanza a notar. Yo voy pasando el agua por el borde y como irritando un poco la pintura, la estoy soltando un poquito. Se mezcla un poco con el fondo. Pero si la dejo así, entonces queda ese borde de afuera. Entonces voy y con la toalla nueva lo absorbo. Esta parte de acá no quedó tan bien.
Y bueno, yo estoy escogiendo hacer esto con un pincel muy suave y eso hace que tenga que pasar muchas veces. Lo hace más lento, pero por otra parte voy avanzando como de manera más delicada sobre la pintura. Y estoy suavizando los bordes para que se una un poco más con el fondo. Lo mismo acá. Voy a hacer que el lado izquierdo sea más nítido, más definido, pero el lado derecho más difuminado. Ya estoy recurriendo a este otro que tiene las cerdas más duras y que claramente hace más fácil el trabajo, pero que uno puede pasar que uno se le pase la mano. Aquí quedó fea la difumina, se nota. Esto es lo que yo decía que pasaba. Que si uno pasaba y después ponía la toalla nova, te quedaba a veces más blanco que el fondo que está teñido. Entonces, ya, ahora tengo que arreglar eso de la manera que se note menos. Entonces le estoy pasando agua. Y suavemente ahí. En realidad todavía se nota un poco, pero bueno. Hay un poco menos. Aquí también está demasiado definido el borde. Mm.
Voy a mojar un poco acá para reforzar estas nubes. De hecho, con un poco de sepia puede ser. Acá estoy pasando solo agua para suavizar un poco las marcas secas que había puesto antes. No van a desaparecer, van a suavizarse un poquito. Estoy suavizando también un poco estas nubes que puse acá. Bien. Acá asegurándome que no se me forme un borde marcado. Lo mismo en este de acá. Ok. Voy a secar y voy a evaluar. Bien, ahora lo sequé y lo que me parece es que esto quedó muy oscuro. O sea, está bien en relación a este color, pero está muy oscuro. Está casi igual que acá arriba. Y lo que yo quería era que fuera de oscuro a claro. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que voy a mojar de nuevo y voy a poner más pigmento, sobre todo acá en la parte de arriba. Y no me importa pasar por encima porque de hecho, si es que se ve un poco borrosa la imagen, solo me ayuda a el ambiente que yo le quiero dar. Solo aquí nomás voy a pasar para que no se vaya el chancho el sepia. Vale, ahí. Ya. Entonces, esta vez voy a oscurecer con sepia arriba.
Estoy pasando con agua nomás por abajo para que no me baje tanto el café. Básicamente estoy absorbiendo. Y luego poniendo. Lo limpio acá y continúo con el pincel solo con agua para que no se quiebre el cielo, poder hacer esa transición. Bien, vamos a secar de nuevo y vamos a ver cómo va. Ya, ahora está más seco y una cosa que observé es que esto está menos tupido que lo que podría ser o que el original. Entonces voy a... Ah, y además que no todas siempre van en la misma dirección. Hay algunas que van como cambian de dirección hacia el otro lado. Entonces le voy a agregar eso ahora. Y eso también me va a ayudar, como es en otra dirección, a agregarle densidad. Trato de que en algunas partes sea más, en otras partes menos. Con el mismo tipo de marca. Quiero que acá se vea más denso. Ya, así más tupido me gusta harto más.
Y así queda. Vamos a quitar los bordes. A ver qué pasó. Si es que se me habrá pasado o no el agua debajo del masking tape. Ahí se me pasó un poco. Ahí. A veces el masking tape puede dañar el papel de abajo, rajarlo. Y por eso cuando lo sacamos hay que tratar de tirar desde adentro hacia afuera, para que no agarre un bordecito de acá y raje hacia adentro. Ahora, sin el masking tape de los bordes, es más fácil ver, bueno, por una parte, el color que se le puso al fondo y cómo quedó. Estos bordecitos de acá, donde a uno se le puede pasar el agua, si uno los frota, puede eliminarlos levemente. No salen completamente. Eso. Muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado.